Hermanos varones de la Iglesia de Dios Israelita, su hermano en Cristo Jesús, ministro Joel Alejo Velasco, los saluda. Paz a vosotros. Ahora, para dar inicio a una nueva temática que abordaremos a través de este segundo trimestre del año 2022, en donde hemos de estudiar cada uno de nosotros este cuaderno que hoy ponemos a consideración de ustedes. Adalides, varones con fortalezas. El prólogo cita en este material que este es el título de este cuaderno, cuya temática aborda las fortalezas fundamentales que un hijo de Dios debe tener, por lo cual invitamos a todos los lectores a que podamos desarrollarlas en nuestra vida cotidiana en beneficio personal, familiar y de la iglesia. Hemos de analizarlas a través de características particulares que nos facilitarán el poder comprenderlas. La Escritura cita: con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y dentro de este material, hermanos, iremos viendo varias fortalezas, como lo son la persuasión, el entusiasmo, la determinación, o la que abordaremos en este momento, que es la autoestima. El objetivo de esta primera lección, hermanos, es analizar este concepto para poder comprender cómo debemos vivir en el amor de Dios, aceptando nuestras fortalezas y debilidades, y así ayudar a nuestra familia y congregación. Hemos de entender, hermanos, que la autoestima es el concepto que cada uno de nosotros podemos tener o debemos tener. Pero ahora, hermanos, lo vamos a visualizar desde la perspectiva de una fortaleza. La Escritura, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículo número 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, y hoy a nosotros como adalides del Señor, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es así como invitamos a todos nuestros hermanos a que podamos sumergirnos en estas lecciones para poder reconocer, primero que nada, que Dios nos ha dado fortalezas para que de esa manera podamos ser sus instrumentos y guías de cada una de nuestras familias, de la iglesia, hermanos, que también tenemos como una responsabilidad. Hoy queremos, hermanos, abordar la lectura bíblica en esta lección en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 4 y 5, que cita y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Estos versículos conocidos por cada uno de nosotros, hermanos, que citan lo que nuestro Dios quería que el pueblo de Israel pudiera hacer en su vida, ahora queremos tomarla también para cada uno de nosotros como adalides de nuestro Dios, para, primero que nada, reconocer que la autoestima es saber amar. Y hermanos, es saber amarnos a nosotros mismos, y es saber amar a nuestro Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablemos de esta fortaleza, la vamos a hablar en el sentido de lo que nosotros podemos dar cuando nuestra autoestima está bien sólida. Y hermanos, a través de este material queremos abordar también un versículo para reflexionar
que se encuentra en la primera carta que escribe Juan el apóstol en el capítulo número 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Por ello, hermanos, queremos que cuando nosotros podamos identificar esta fortaleza de la autoestima, sepamos, hermanos, que como dice, y vamos a abordar, hermanos, este primer parrafito del material exegético, una sana autoestima se refleja en la estima y buen trato hacia los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros tenemos una buena autoestima, vamos a reflejar precisamente la estima y el buen trato hacia nuestros semejantes. Por eso, hermanos, cuando hablamos de este versículo para reflexionar, quiere decir que nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Si Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios. Esto es importante comprenderlo si nosotros sabemos y reconocemos quiénes somos verdaderamente delante de nuestro Dios y nos damos el valor que merecemos para que de esta manera podamos dejar que Dios viva en nosotros y nosotros también podamos vivir en él. Por eso la autoestima, hermanos, es reconocer quiénes somos y qué somos capaces de hacer. El apóstol Pablo, cuando cita allá en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2, versículos 5 y 6, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, cuando hablamos de Jesucristo, debemos de entender de el personaje a quien hacemos referencia. Claro, hermanos, que la Escritura nos dice que en aquel tiempo nadie sabía y reconocía que este era el Hijo de Dios. Cuando se manifiesta, precisamente son los apóstoles quienes se dan cuenta quién era el que los estaba acompañando. Aún así, hermanos, el Señor Jesucristo, sabiendo quién era, jamás se sobrevaloró o se, hermanos, decrementó en decir, hermanos, que no era, sino por el contrario, solamente se ocupó a decir el propósito por el cual él había sido enviado a la tierra y vino a cumplirlo. Esto se demostró, hermanos, en la estima y el buen trato que Jesucristo tuvo ante sus hermanos, los israelitas. Por eso citábamos, hermanos, allá en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y así, cada uno de nosotros, hermanos, sepamos quiénes somos y qué es lo que somos capaces de hacer, pero jamás, hermanos, sobrevalorándonos, sino por el contrario, teniendo una buena estima y un buen trato hacia los demás. Así haremos de la autoestima una fortaleza para ayudar a nuestros seres queridos, como es la familia y también a la congregación. En el material exegético, en el segundo parrafito, se nos cita: si en nuestro pensamiento está la creencia de que somos criaturas hechas a la imagen de nuestro Dios, nuestra autoestima debería estar bien cimentada para actuar como debiéramos ante nuestro prójimo. Hermanos, el hecho de saber que somos hechura de nuestro Dios, a imagen y a semejanza de Él, nos debe de hacer ver en cada uno de nosotros lo que
la hermosa creación que Dios ha venido a realizar. Pero que esta, hermanos, viene a dar un fruto delante de los que nos rodean. ¿Qué estamos haciendo para conservar esta imagen que Dios, hermanos, también ha depositado en nosotros? Por eso, cuando el apóstol Pablo, allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo número 10, en esta versión de la Biblia en el lenguaje sencillo, dice: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Somos creación de Dios. No somos hechos por cualquier ser, sino por el ser todopoderoso, el omnipotente. Hermanos, ustedes, cada uno de los varones que venimos a conformar la congregación de nuestro Dios en nuestras sociedades, somos hechura suya. Y tenemos, hermanos, ese valor que Dios ha depositado en nosotros al venirnos a hacer de esta manera. Tomemos esa fortaleza y, hermanos, compartamos lo que Dios ha hecho en nosotros para actuar como debemos con cada uno de nuestros prójimos. Y de esta manera, hermanos, invitamos a cada uno de nuestros hermanos expositores en esta lección que así podamos ir abordando este material, hermanos, que habla sobre la autoestima como una fortaleza. Siguiendo en el material exegético, debemos analizar lo que dice: Él nos creó como un ser humano perfecto. De nosotros depende el valor que nos queramos dar. Teniendo una autoestima sólida y saludable, podremos transmitirle a nuestra familia esa misma confianza. Y aquí está la parte fundamental, hermanos, para reconocer que somos hijos de Dios y como tales somos, hermanos, obedientes y sujetos a su voluntad. Ocupemos esta fortaleza de la autoestima para, primeramente, ayudarnos a nosotros mismos a obedecer a la palabra de nuestro Dios, a su voluntad, pero también a impulsar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a que vengan a confiar en sí mismos para que de esta manera también puedan, hermanos, obedecer a nuestro Dios en la confianza que tenemos que somos hechuras suyas. Dice la Escritura, allá en el Salmo 139, versículo 14, te alabaré porque formidables, y repito, hermanos, formidables, maravillosas son tus obras, y nosotros somos obras suyas. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Amén. Nosotros tenemos que conocer quiénes somos y de esta manera ocupar esta fortaleza al saber que somos hechuras de Dios, que somos creados a su imagen y semejanza, y ocuparlo, hermanos, para poder buscar el galardón que cada uno de nosotros tiene como una meta. En el recurso para profundizar, ocupamos una parte del libro que escribe Walter Rizzo, que se titula Enamórate de ti. Y aquí, hermanos, este autor señala 4 aspectos que a su consideración son los más importantes a la hora de configurar la autoestima de manera general. Porque, hermanos, de manera particular, cada uno de nosotros, como lo leíamos allá en Romanos capítulo número 12, debe de tener ni mayor ni menor concepto de sí, del cual Dios nos ha considerado. Y este autor, hermanos, nos invita a analizar estos 4 aspectos. El primero, autoconcepto. ¿Qué piensas de ti mismo? Tenemos, hermanos, que saber ocupar en nosotros, por lo que Dios creó,
hermanos, qué es lo que pensamos de nosotros mismos y de esta manera poder ayudar, primeramente, ayudarnos a nosotros, como dice la Escritura, y así aconseja el apóstol Pablo a ti mismo, porque a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Qué pensamos de nosotros? Un autoconcepto. El segundo aspecto es la autoimagen. ¿Cuánto te agradas? Hermanos, ¿de qué manera estamos convencidos de lo que Dios ha hecho al formarnos tal y cual somos? ¿Cuánto te agradas? La autoimagen. El tercer aspecto es el autorreforzamiento. ¿Cuánto te premias y te das gusto? ¿De qué manera valoras todo lo que Dios permite que cada uno de nosotros desarrollemos? Y por último, el cuarto aspecto, autoeficacia. ¿Cuánta confianza tienes en ti mismo? Recordamos palabras que el apóstol Pablo expresaba cuando, hermanos, dice, y yo he elaborado muchas cosas en el evangelio que el Señor Jesucristo ha depositado en mí. Pero el apóstol Pablo, reconociendo allá en la carta a los Corintios, decía, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Hermanos, esto quiere decir que nuestra confianza verdaderamente sí debe de estar en lo que cada uno de nosotros hacemos, pero reconociendo al final de cuentas. Y esto es lo que nos permite establecer una autoestima sólida, hermanos, cuando sabemos que en realidad no somos nosotros, sino nuestro Dios y su gracia que obra en la persona de cada uno de nosotros. Dice este autor, bien estructurados son los 4 soportes de un yo sólido y saludable. Vuelvo a repetir la parte de este libro, enamórate de ti. La autoestima como una fortaleza que Dios también nos permite tener en este recurso para profundizar. Y en la reflexión y análisis se nos invita, hermanos, a escribir 3 acciones en las que demuestre cada uno de nosotros cómo ama a Dios, a su familia y a la congregación. Si verdaderamente tenemos una autoestima sólida y saludable, hermanos, podemos amar, pero sobre todo, hermanos, demostrarlo con acciones, y es precisamente lo que se invita, poner 3 acciones de cómo amamos a Dios, 3 acciones de cómo amamos a nuestra familia y 3 acciones de cómo amamos a la congregación a la que pertenecemos, a la iglesia, hermanos, que vino a formar nuestro Señor Jesucristo. Y ya, hermanos, la responsabilidad que invitamos a cada uno de nosotros a realizar en el transcurso de la semana es escribir 5 acciones que nos permitan mostrar el amor hacia nosotros mismos, es decir, hacia nuestra persona. Hermanos, acciones que cada uno de nosotros debe de realizar para mostrar nuestro amor. Y hermanos, invitamos a que podamos describirlas en el apartado, hermanos, de esta responsabilidad. Y así, de esta manera, hermanos, concluimos la forma en la que invitamos a todos ustedes a poder abordar esta primera lección, un varón con autoestima, una fortaleza que nuestro Dios nos ha otorgado para podernos valorar a nosotros mismos, para poder valorar a nuestra familia y a nuestro prójimo, la iglesia que también, hermanos, nosotros venimos a ser parte de ella. Hermanos, es un gusto el poder estar con todos ustedes y saber, hermanos, que nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad, una vez más, de poder estudiar su palabra y poder reunirnos en nuestras sociedades
para ser mejores hijos delante de Él y poder ser útiles instrumentos en la familia que nuestro Dios nos ha concedido. Hermanos, es un gusto poder saludarlos y deseo, hermanos, que el Espíritu de nuestro Dios siempre aborde en cada uno de ustedes las enseñanzas que proponemos tomar en este trimestre. El Señor los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.